Buenas noches con todos. Gracias por estar en la sala de conferencias de Cátedra Cosco. El día de hoy tenemos una exposición excepcional y extraordinaria para Cátedra denominada La importancia de la Constitución económica en el Perú, análisis crítico desde la teoría económica social de mercado. Nuestro expositor es el doctor Israel Lira Barreto. Él es bachiller y licenciado en Derecho por la Universidad de Lima. Es egresado de la maestría en Auditoría y Gestión Pública eh, por la Universidad Católica de Trujillo. Es miembro actual y exsecretario de la Sociedad Peruana de Filosofía, asesor privado en materias de arbitraje, contrataciones con el Estado y juntas de resolución de disputas. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan vuestros micros apagados y al final, con la bondad del tiempo del expositor, tendremos lugar a algunas preguntas y algunas inquietudes. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Miguel Bueno. Miguel Bueno, ¿estás por allí? Doctor Sí, Miguel, Fernando, buenas noches. Te pediría que perfecto. me habilites la cámara. A ver, un momentito, Miguel. Uy, creo que tienes que activarla tú porque No, me ah, sale un mensaje que dice no puede iniciar su video porque ahora, ahora creo que sí. No, dice no puede iniciar. no, ya Ya está, está, ya creo estás, que sí, ya ya estás, está, ya estás. perfecto, fantástico. Ok, gracias Fernando, buenas noches con la asistencia. Fernando me ha pedido que presente a Israel Lira, que ha sido mi alumno hace ya algunos años en el curso de contratos típicos en la Universidad de Lima y he tenido la oportunidad de participar en su examen de grado y ha sido, digamos, un ejercicio muy interesante. Luego, comentario ese examen de grado, surgió un interés de Fernando porque este es un tema que es sumamente relevante, sumamente actual. Yo quiero decir que es una investigación muy seria y que revela un esfuerzo muy grande de verificación de fuentes, de establecimiento de posiciones, y como en todo examen de grado se pueden sostener válidamente desde el punto de vista académico posiciones que pueden tener matices. Y en ese sentido, yo quedé muy favorablemente impresionado por el nivel dialéctico que tuvo ese examen de grado, que duró varias horas y que fue, vamos a decir, uno de los exámenes que mejor recuerdo del último tiempo, de los muchos exámenes de grado en los que he participado en calidad de jurado. Siendo además que cuando se sustenta una tesis hay un esfuerzo de investigación adicional que es, digamos, un esfuerzo académicamente más complejo y más acabado que la simple sustentación de expedientes. Entonces, el tema que aborda Israel es un tema central porque se refiere al rol del Estado en la economía. Y sobre eso hay posiciones, hay matices, hay situaciones diversas que nos permiten tomar partido, nos permiten efectuar análisis y nos permiten ver en qué estado de cosas nos encontramos y qué cosas se tendría que hacer en base a consensos para que, digamos, vayamos a una verificación de los temas a un escenario 2.0, vamos a decir. Este es el 1.0. Claramente, la Constitución de 1993 tiene diferencias notables en este tema en cuanto al rol del Estado con la Constitución de 1979. Entonces, yo les podría decir que este es un esfuerzo interesante y que generará seguramente debate y preguntas, más aún si nos encontramos a portas de un proceso electoral de cambio de gobierno, donde seguramente uno de los aspectos que se va a discutir a nivel de la colectividad, a nivel de la academia y a nivel político va a ser el escenario de cuál es el rol del Estado en la economía para el Estado peruano en los siguientes años y en las siguientes décadas. Les pido disculpas por el ruido que se produce, porque estoy en el Colegio de Abogados en el final de un congreso y he buscado un lugar aparente para hacer esta presentación. Lamentablemente, igual se han filtrado algunos ruidos. Entonces, felicitaciones, Israel, por ese trabajo que has llevado adelante y
Una felicitación adicional al doctor Murillo, que semana a semana se esfuerza por difundir en la comunidad jurídica temas que son de interés, temas que son relevantes en la formación y en el conocimiento de los abogados. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Israel, buenas noches. Estás en el uso de la palabra. Ya puedes compartir también tu pantalla. Muchas gracias, doctor Murillo. Voy a compartir las diapositivas que he preparado para más o menos seguir solamente como guía del tema que vamos a tratar el día de hoy. Se ve perfecto. Si Bien, pudieses expandir un poquito, o sea, no expandir la diapositiva, sino exacto, un poquito más, por favor. Creo que no se va a distorsionar. Ahí está bien, me parece. Sí, ahí ahí está está bien. bien. Ahí está bien. Ahí, Listo. ahí déjalo, ahí déjalo. Sí, perfecto, Ok, perfecto. listo. Entonces, buenas noches con todos los presentes y en primer lugar agradezco la gentil invitación a este espacio al doctor Fernando Murillo, que bueno, por referencia al profesor Miguel Bueno surgió la idea de compartir bajo el formato de ponencia mi tesis de licenciatura en la cual tuve el honor que presidiera mi jurado al doctor Bueno, que ya ha presentado los alcances y cuya sustentación se llevó a cabo ahora poco en septiembre de este año de forma satisfactoria. En ese sentido, la presentación tendrá la siguiente estructura que se muestra a continuación en pantalla. Una parte introductoria, en donde se evidencia el contexto y las razones por las cuales nos sentimos en la necesidad de hacer esta investigación que hemos hecho, para luego pasar a una revisión de la teoría fundamental de la economía social de mercado, que es pues nuestro marco de referencia para el análisis, ¿no? Acto seguido, veremos una breve comparativa de cómo la economía social de mercado, que es el régimen económico consagrado en nuestra Constitución Económica, fue introducido y de qué forma. Y con ello hacer una comparativa en términos de eficacia y eficiencia de los modelos, ¿no? El de 1979 con el de 1993 vigente. Entonces, para terminar con una pregunta que es parte del debate contemporáneo, ¿no? En el hecho de que si nuestra constitución económica se encuentra debidamente orientada al cumplimiento de los valores fundacionales de lo que implica una real y auténtica economía social de mercado, desde su teoría y su praxis fundamental, ¿no? O si hay la necesidad imperiosa de reformas en calidad de correctivos, sin menosprecio de los avances que ya se han alcanzado, ¿no? Entonces, pasando al tema de la introducción. Básicamente lo que nos va a acompañar a lo largo de la presente son a grandes rasgos los principales hallazgos de la investigación que hemos mencionado y que se tituló Fundamentos del régimen económico de la Constitución peruana de 1993, análisis crítico desde la teoría de la economía social de mercado, y cuyos principales puntos giraron en torno a tres objetivos en particular, que son los que se muestran en pantalla. El hecho de refrendar, visibilizar y reconocer. Refrendar la importancia de la Constitución Económica en el Perú como el marco regulatorio de seguridades jurídicas desde el Estado que son esenciales para el funcionamiento de la economía nacional. Después, visibilizar un correcto entendimiento de la economía social de mercado como sistema de economía, ante ciertas visiones sesgadas de algunos actores políticos que no ayudan ni a comprender ni a criticar el actual modelo económico desde una visión objetiva, ¿no? Desde la ciencia jurídica y la economía, que reconozca pues tanto las innovaciones como las falencias, los avances y las claras reformas que se hacen necesarias para la mejora del modelo. Cuando decimos que no ayudan a comprender, es porque en el caso que la postura, por ejemplo, sea de derecha, por lo general nuestra derecha peruana, salvo obviamente excepciones, tiende a enarbolar en lo discursivo un concepto restringido de economía social de mercado, que por lo general se reduce a la mera no intervención del Estado en la economía, cuando la economía social de mercado, desde su teoría fundamental como desde su praxis como modelo, no está en contra de toda forma de intervención, haciendo énfasis en las que sí son necesarias para garantizar mecanismos de compensación social desde el Estado que coadyuven precisamente a promover la igualdad de oportunidades. Y por el otro lado, cuando decimos que no ayudan ni a criticar, en el caso que la postura, por ejemplo, sea de izquierda, y por lo general aquí la izquierda peruana sí no hemos visto excepciones, muchas veces sostiene una visión equivocada de la economía social de mercado, a la cual rechaza sin matices como un modelo que hay que superar sin más e inclusive sin un llamado al cambiar por cambiar, sin un análisis o un estudio concienzudo, opacando los avances que la teoría y la praxis de la economía social de mercado nos ofrece desde lo que ya se encuentra constitucionalizado en la norma suprema. Y por último, el tema de reconocer. Reconocer la trascendencia de la mejora de la calidad normativa, como esta, en conjunto con la mejora de la calidad de la gestión pública, conforman la dupla, el binomio
de lo que es la mejora de la calidad democrática, en este caso de la democracia económica, porque así como la democracia política fue pensada para evitar la concentración precisamente del poder político, la democracia económica lo fue para evitar la concentración del poder económico, que devenga a su vez en acumulación de poder político en un círculo vicioso. Entonces, visto lo anterior, es decir, los objetivos que cumplimos con nuestro trabajo, ahora corresponde que retrocedamos solo un poco a nuestras bases, a las razones y al contexto que nos llevaron a buscar estos objetivos. Y para esto nos servimos de dos ejemplos de los muchos que pueden haber al día de hoy. Para esto pasamos la diapositiva. Entonces, ahora poco, por ejemplo, hubo dos proyectos de ley presentados el 13 y el 14 de octubre de este año. El primero fue el proyecto de ley número 12.778 y el segundo el 12.813, ambos presentados por el Grupo Parlamentario de Perú Libre. El primero es un proyecto de ley de reforma constitucional que elimina la figura del contrato de ley en el Perú. Y el segundo, un proyecto de ley, es el que aprueba la convocatoria a referéndum para la instalación de una asamblea constituyente a fin de elaborar una nueva constitución política del Perú. Estos proyectos están en comisión todavía. Entonces, como vemos, lejos de que el tema de reformas constitucionales, económicas o inclusive la idea de una nueva constitución se haya dejado atrás por los actores políticos, vemos que es un debate cíclico, porque si recordamos en periodo de pandemia también hubo iniciativas al día de hoy archivadas, obviamente, de derogar la Constitución del 93 y retornar a la Constitución del 79. Ese fue el proyecto 5162 del 12 de mayo de 2020 que presentó la bancada de Unión por el Perú. Después, en 2022, tuvimos el proyecto de ley 1840, presentado por el entonces presidente Pedro Castillo en conjunto con Aníbal Torres, que proponía una ley de reforma constitucional que autorizaba someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente para lograr una nueva constitución. Entonces, a lo anterior es un el hecho que también ese es desde el lado de los proyectos de ley, ¿no? A lo anterior se unamos el hecho que tenemos también propuestas desde la sociedad civil muy en los extremos. Es lo siguiente. Entonces, como la del abogado de derecha Lucas Gersi, que presentó en julio de este año un proyecto de ley para reformar el artículo 206 de la Constitución y así prohibir la figura de la Asamblea Constituyente para impedir una eventual reforma total de la Constitución. Sin embargo, esto se constituye en una evidente negación del principio de soberanía popular que es consustancial a todo régimen democrático, ya que es un derecho legítimo, inalienable del pueblo el deliberar y debatir sobre la mejor forma de organizar su sociedad política y su modelo económico, e instrumentalizar dichos debates a través de los mecanismos conducentes que la propia Constitución señala para su reforma parcial o total. Es más, el Congreso Constituyente que estableció la Constitución 93 fue una asamblea constituyente también en todas sus letras. Por el lado de la izquierda también hemos tenido similares exabruptos, el llamamiento de un autodenominado representante de prensa alternativa, Aníbal Estacio, que en septiembre de este año, y a razón de las protestas contra la situación política del país y la crisis de inseguridad, llamaba pues a cambiar la Constitución sin necesidad de leerla, sino por el solo hecho de cambiarla si así lo dispone la población porque está en su derecho, ¿no? Y esta postura evidentemente parte de una falsa premisa que el poder constituyente es ilimitado, porque cierto es que el poder constituyente es del pueblo, es su derecho legítimo e inalienable, pero este, una vez constituido el Estado de Derecho, queda sujeto a los límites y mecanismos de la legalidad. Y estos mecanismos siempre exigen la debida motivación. La debida motivación no es otra cosa que la lectura, la reflexión, la justificación de los cambios que se pretenden. Que de lo contrario se cae en la figura del abuso de derecho. Entonces, por donde se lo mire, esta polarización monopolizada por posturas que se niegan a transar por motivos políticos e ideológicos en las derechas y en las izquierdas, tanto de operadores políticos e institucionales en el caso de los proyectos de ley, como de actores civiles desde las propuestas ciudadanas que estamos viendo en pantalla, no permiten llegar a ningún acuerdo, ni a ningún consenso, y lo que es peor es que estas polarizaciones recrudecen con fuerza en periodos de elecciones, porque al final terminan por redundar siempre, sin perjuicio de las críticas al sistema político, en la crítica al modelo económico, tal como vimos, por ejemplo, en las elecciones pasadas que enfrentaron al fujimorismo con el castillismo, y que posiblemente volveremos a ver en estas elecciones que ya sean próximas, pero con otros actores. Y estos choques entre posturas extremas como tal ponen en peligro los avances que se han logrado desde la vigencia del marco regulatorio económico del 93 hasta la fecha en materia de consolidación del Estado social y democrático de derecho. Luego de un periodo harto conocido de alta conflictividad social, hiperinflación y terrorismo, e invisibilizan los reales cambios y reformas que sí corresponden a hacerse e implementarse ya desde una fortalecida economía peruana para modernizar nuestro Estado y sentar las bases normativas para el potenciamiento emergente de la nación peruana, cuya mayor relevancia geoeconómica en el tiempo se ha hecho más evidente, llegando a su punto de inflexión con la apertura del megapuerto de Chancay. Entonces, a lo que se puede agregar también que, por ejemplo, la postura de un sector importante de la población se aleja de las propuestas extremas, sí, pero no por ello es ajena a la necesidad de cambios, como por ejemplo se puede apreciar en la encuesta sobre el modelo económico en los momentos más álgidos de las elecciones pasadas, ¿no?
en donde vimos que, y acá sí voy a cambiar, en donde vimos que frente al sector inmovilista, que representaba un 5%, y al sector radical, que representaba un 33%, el sector reformista era el mayoritario, representando el 58%. Solo para fines ilustrativos, ¿no? Ya que el proceso electoral, ya que inferimos que esta data, esta actualización de estas estadísticas será consecuencia, obviamente, del proceso electoral que ya se próximo, pero la referencia a la idea es darnos una aproximación de las percepciones sobre el particular durante estos periodos en donde la ciudadanía, pues, va formándose en una opinión para definir su voto, ¿no? Y es así como llegamos a refrendar la necesidad de entender la relevancia de la constitución económica como aquella parte, ya estamos definiendo constitución económica, la constitución económica como aquella parte de la constitución política que se encuentra reservada para establecer las reglas generales que ordenan nuestra vida económica como nación. Esa es la constitución económica. Y así refrendar también la importancia de conocer adecuadamente el régimen económico constitucionalizado, que es el de economía social de mercado ante las ya mencionadas visiones pues limitadas, sesgadas, que lo único que hacen es beneficiar a sus propios discursos, llevar agua para su molino y propender a debates y propuestas estériles. Entonces, más no va a generar pues puentes de diálogo que sustenten un proceso de modernización de las estructuras jurídico, políticas y económicas nacionales, que es lo que realmente demanda la población en todos los periodos de elecciones. Ya dándonos por satisfechos con esta introducción y ya habiendo aportado la definición de lo que es una constitución económica, es menester ver, pues, cuáles son primero los fundamentos esenciales de este régimen que nuestra constitución consagra, para luego contrastar si lo que está constitucionalizado está en regla con la teoría fundamental de lo que se ha pretendido constitucionalizar. Dentro de esto surgen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué es realmente la economía social de mercado? ¿Cuáles son sus principios esenciales? ¿Qué es lo que busca lograr la economía social de mercado como sistema de economía? Entonces, con estas preguntas estamos pasando ya a la segunda parte de nuestra presentación. Ahora, para abordar la teoría fundamental de la economía social de mercado es preciso revisar primero un poco de historia, porque esto nos va a ayudar a entender la problemática de la economía social de mercado peruana, ¿no? Y la miopía de los actores políticos en el entendimiento correcto del modelo. Nos vamos a dar cuenta de ello porque la economía social de mercado como tal en realidad es un sistema de economía importado de Alemania. Así es, se supone que tenemos el mismo modelo económico que por largo tiempo ha sustentado el crecimiento económico alemán. Entonces, ¿qué pasa con el Perú? Que tiene el mismo modelo económico de una potencia europea, pero que a la fecha, si sin menosprecio de los avances, no puede alcanzar los mismos estándares de bienestar de esa misma potencia. Y ni siquiera llegar al estatus de potencia, sino solo continuar siendo un país en vías de desarrollo. Entonces, aquí muchas posibles respuestas que surgen, ¿no? Desde el fracaso de las políticas de lucha contra la corrupción, corrupción que mina la institucionalidad, pasando por la falta de estabilidad del sistema político, que no permite cuajar por ello un criterio lineal, sino fragmentario del desarrollo, hasta las enormes deficiencias en la gestión pública, ¿no? Pero nosotros consideramos que también una respuesta se encuentra en una falta de aclimatación del modelo económico a la realidad peruana sumado a una lectura pues limitada de la teoría de la economía social de mercado por parte de los legisladores en las dos constituyentes, en la del 78 y en la del 93, y que ha repercutido en un entendimiento inacabado del modelo. Entonces, para tener un entendimiento adecuado, que es lo que pretendemos, vamos a tener obviamente que revisar brevemente cómo surge la economía social de mercado en la historia de las doctrinas económicas, muy rápidamente, para situarnos. Entonces, la economía social de mercado surge en el seno de la Escuela de Friburgo. La Escuela de Friburgo es una escuela de pensamiento económico alemán que fue fundada en los años de 1930 como un movimiento de resistencia académica al nacionalsocialismo de Hitler. Desde, obviamente, hay que precisarlo, los pensadores de la escuela de Friburgo eran conservadores socialcristianos, eso sí hay que dejarlo constar. Y estos conservadores socialcristianos, estos pensadores, se fueron agrupando alrededor de una publicación colectiva llamada Die Ordnung der Wirtschaft, que se llamaba El Orden Económico, que fungió pues a manera de manifiesto de esta escuela de pensamiento económico y que fuera publicada en 1937. Los principales representantes de esta escuela van a ser las figuras de Wilhelm Röpke, Alexander Rustow, Ludwig Erhard, Walter Eucken y Alfred Müller-Armack, ¿no? Y la idea neurálgica de la que partieron los planteamientos de esta escuela está en dos ideas centrales que, como vamos a identificar rápidamente, han sido precisamente la consecuencia de las experiencias prácticas que estos pensadores tuvieron, porque vivieron dos extremos, vivieron el extremo de la República de Weimar y el extremo del Tercer Imperio Alemán, ¿no? De la Alemania nacionalsocialista, ¿no? Entonces, ¿cuáles estas dos ideas que partieron? Primero, que el orden económico no es un orden espontáneo.
El orden económico no se autorregula, el orden económico no se autocorrige, sino de que el orden económico es un orden elegido por la sociedad, ¿no? Y en tanto orden elegido debe ser tutelado para su correcto funcionamiento a través de unas regulaciones constitucionales correspondientes, regulaciones que son perfectibles en el tiempo. Obviamente hay un rango, ¿no?, de autocorrección del mercado, pero por lo general es mínimo en comparación con las regulaciones que permiten su buen funcionamiento. Y segundo, el reconocimiento que la dignidad de la persona humana es el lineamiento medular que debe orientar las políticas estatales en materia política, social y económica. Entonces, con estas dos premisas, la escuela buscó primero entender, como habíamos comentado, el colapso económico de la República de Weimar y el consecuente ascenso del nazismo, y luego como fundamento teórico brindar las ideas económicas necesarias para la reconstrucción de la economía alemana post Segunda Guerra Mundial. Entonces, bajo la premisa de que el Estado es responsable del orden, porque un orden sin libertades no es más que una opresión institucionalizada. Ahí se hacían referencia a la experiencia de la Alemania nazi. Y una libertad sin orden es un libertinaje rampante e injusto. Ahí hacen referencia al contexto de la República de Weimar, ¿sí? Es decir, el contexto de orden para la escuela de Friburgo, es decir, el concepto de orden para la escuela de Friburgo, significaba el buen funcionamiento de la democracia tanto política como tanto de la democracia económica. Con esto, la escuela de Friburgo se mostraba crítica tanto con el liberalismo económico que había caído en descrédito luego de la Gran Depresión de 1929, y luego se mostraría igual de crítica con su versión neoliberal, así como crítica con otras escuelas de pensamiento económico, como va a ser la escuela austriaca, la escuela keynesiana y la escuela de Chicago. Asimismo, se gestaría el proyecto de la economía social de mercado como una respuesta frente a la economía planificada y como una alternativa social a la economía de mercado al estilo clásico, ¿no? Es decir, que frente al estatismo belicista del fascismo, el colectivismo igualitarista del socialismo y el individualismo egoísta del liberalismo clásico, la economía social de mercado venía a proponer una visión equilibrada desde el pensamiento social cristiano en la economía, lo que se conoce ahora como economía mixta, o sea, un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, y el sector público actúa como regulador del primero para su buen funcionamiento. Y es así que sus padres fundadores, a través de puestos clave en la administración de Alemania, van a ir construyendo en la teoría y en la praxis la economía social de mercado, como fue el caso, por ejemplo, de Ludwig Erhard, que fue ministro de Economía de Alemania en 1948 y también canciller de Alemania en el 63. Y él va a jalar a todos los principales pensadores a los ministerios en puestos clave, como por ejemplo fue el caso de Alfred Müller-Armack, o también de muchos otros. Alfred Müller-Armack, para lo que nos interesa, es el que acuñó el concepto de economía social de mercado de 1946, cuyo concepto es el que tenemos en pantalla, y que básicamente define a la economía social de mercado como la convergencia entre la idea de libertad de mercado con el equilibrio social guiado por el Estado, es decir, una síntesis entre la libertad económica y la justicia social. Ya luego vamos a ir definiendo todos estos principios. Por otro lado, los principios fundamentales del orden social de mercado van a ser detallados en 1952 por otro padre fundador de la Escuela de Friburgo, Walter Eucken, en su obra Principios de Política Económica. En esa obra, él detalla los principios constituyentes y reguladores de lo que constituye realmente la economía social de mercado como sistema económico. Y son los principios que, aplicados a la Alemania de posguerra, es lo que generó el llamado, el denominado milagro económico alemán, y los cuales con mejoras y precisiones siguen siendo vigentes hasta nuestros días. Entonces, visto el contexto histórico, ahora vamos a repasar brevemente los fundamentos filosóficos, sociopolíticos y económicos de la economía social de mercado desde su teoría fundamental. Como veremos, representan pues un delicado equilibrio, sin el cual no se puede hablar de un orden social de mercado. ¿Y por qué es importante la teoría fundamental de la economía social de mercado? Porque nos va a permitir hacer la comparativa respecto de lo que se ha ido constitucionalizando en el tiempo y hacer ver si es que estamos por buen o mal camino, o se necesitan obviamente correctivos para seguir encumbrando los valores de la economía social de mercado. Entonces, estos son los tres fundamentos de la economía social de mercado como sistema de economía. Tiene unos fundamentos filosóficos, unos fundamentos sociopolíticos y unos fundamentos económicos. En lo que concierne a los fundamentos ontológicos, es decir, al ser mismo de la economía social de mercado, son el núcleo de la propuesta que está conformada por los principios de libertad y justicia, pero que aplicados al ámbito de la economía se expresan como libertad económica y justicia social. ¿Qué entendemos por estos conceptos? Por libertad económica se entiende la ausencia de obstáculos al ejercicio de la iniciativa privada, que es base para las innovaciones empresariales y fuente de la productividad y el crecimiento económico. Esa es la libertad económica. Mientras que por justicia social se entiende la búsqueda de la igualdad de oportunidades para el despliegue de los propios talentos.
Es decir, coadyuvar a generar un contexto en donde no importen las circunstancias al nacer, es decir, no importa si tú naciste en una familia con muchos recursos, no importa si tú naciste en una familia con pocos recursos, es decir, circunstancias que uno no elige en la vida económica, para efectos de que la prosperidad material y en ello los medios económicos que la financian se aproximen lo más posible a depender solo del esfuerzo y el talento personal. Esto a través, pues, ¿no?, de los servicios públicos sociales que existen precisamente no para la nivelación hacia abajo o igualitarismo, sino al contrario para la equidad hacia arriba, ¿no? A que todos podamos acceder a la generación y multiplicación de la riqueza y contribuir con ello al bienestar económico con nuestro mérito, al tener garantizadas, pues, unas condiciones mínimas de acceso a servicios públicos de calidad. Estos dos principios de libertad económica y justicia social, nos dice la teoría fundamental, responden a una armonía, en el sentido que no se puede favorecer a la libertad económica para menoscabar a la justicia social. Y aquí me parece importante hacer una breve lectura de la página 126 del libro de Marcelo Récico de la Fundación Konrad Adenauer, Introducción a la Economía Social de Mercado, porque grafica muy bien esta esencia ontológica. Economía social de mercado es un sistema económico que trata de combinar las necesidades de libertad económica por un lado con la justicia social por otro. En la economía social de mercado, la libertad y la justicia social como valores sociales fundamentales constituyen los dos aspectos de una relación que guarda un delicado equilibrio. No es posible inclinar la balanza en forma permanente en beneficio de ninguno de los dos términos. Por otra parte, la economía social de mercado tampoco puede ser entendida como un simple compromiso entre la libertad y la justicia social, en el que la libertad se subordina a la justicia y viceversa, o al contrario, ambos valores se complementan. Entonces, ese es el núcleo ontológico de la economía social de mercado. Estos fundamentos ontológicos son los que irradian los demás principios de los fundamentos sociopolíticos y económicos propiamente dichos, como veremos. Pasando rápidamente a los fundamentos sociopolíticos. Ahí tenemos al de responsabilidad personal, al de la solidaridad, la subsidiariedad, el consenso. Es muy fácil identificar cuáles están en vinculación con cuál o tal principio ontológico en particular, que también se ha detallado ahí pues, rápidamente, ¿no? Entonces, de forma muy sucinta, la responsabilidad personal hace alusión a hacerse cargo de las consecuencias de las propias decisiones. La solidaridad no es otra cosa que el camino común para el cumplimiento de objetivos de mutuo beneficio a través de la ayuda social. La subsidiariedad, aquí sí hay que detenernos un poco porque es un principio muy importante de la economía social de mercado, que mucho ha sido entendido de forma limitada. Hace alusión no solamente a la ayuda como al respeto que el Estado debe a la persona en reconocimiento de su dignidad. ¿Respeto a qué? A su libre iniciativa que se expresa en la libertad de trabajo y empresa, limitando así la intervención del Estado en la economía en estas esferas. Pero así también ayuda cuando esa misma economía le falla a la persona, lo que se conoce como fallas del mercado, ¿no? El Estado en estos contextos interviene para corregir los efectos negativos de la competencia, pero el concepto de intervención en la economía social de mercado tiene una naturaleza muy específica, que precisamente por eso se distingue de las otras propuestas que hay en doctrinas económicas, como ya veremos en breve. Finalmente, terminando esta segunda parte, tenemos a los fundamentos económicos propiamente dichos de la economía social de mercado, que son los que se aprecian y que se encuentran divididos en dos filas de principios, los principios constituyentes y los principios reguladores. De acuerdo a, a los teóricos de la economía social de mercado, los principios constituyentes son los que hacen que la economía social de mercado sea una economía de mercado, mientras que los principios reguladores son los que hacen que la economía social de mercado sea una economía social orientada al respeto de la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces veremos siempre que la idea de armonía y de equilibrio es un aspecto central, neurálgico en la economía social de mercado. En ese sentido tenemos 7 principios constituyentes y 5 principios reguladores. De igual forma, y para efectos ilustrativos, porque sería muy extenso detenernos en cada uno, solamente los revisaremos de forma muy rápida. El sistema de precios de competencia perfecta, por ejemplo, hace referencia a un escenario pues ideal en donde ninguna empresa o consumidor es lo suficientemente grande como para influir en el precio de mercado. Pero pero como el contexto real es de grandes empresas y pequeños consumidores y viceversa, entonces el objetivo real de este principio es que se tienda lo más posible al escenario ideal, siendo la constante entre el escenario ideal y el escenario real que siempre exista una libre formación de precios a través de la interacción recíproca entre la oferta y la demanda. Es decir, la constante siempre se tiene que mantener. A eso hace referencia este principio. Después, el de protección de la propiedad privada y reconocimiento de su función social. Este es otro principio muy importante. La propiedad privada es digna de protección, de acuerdo a este principio, porque cumple tres funciones. Una función descentralizadora, una función de incentivo y eh, una función descentralizadora, porque mientras más difundida sea la propiedad entre más personas, mejor es para la economía. Una función de promoción de la libertad, porque la propiedad favorece la independencia económica. Y una función de incentivo, porque motiva al que detente una propiedad a tomar buenas decisiones económicas para no perderla y hacerla rentable en el tiempo. Entonces, por ello la propiedad
pero estas funciones guardan más relación con el principio ontológico de libertad económica. Entonces, por ello también la propiedad tiene una función social vinculada al principio ontológico de justicia social, que en primer lugar se caracteriza por el respeto a la propiedad del otro, ¿no? Y en segundo lugar, en los beneficios colectivos que el uso de una propiedad privada puede derivar, como por ejemplo cuando una empresa invierte en educación, en cuidado del medio ambiente, en infraestructura, en investigación, es decir, cuestiones que inicialmente han sido pensadas para el beneficio de la propia unidad empresarial, pero al final después derivan en un beneficio colectivo. Después, el principio de libertad de contrato siempre debe entenderse en su doble acepción, ¿no? Libertad de contratar y como libertad de contratación. La libertad de contratar es obviamente la autodeterminación para decir la libertad, para decidir celebrar un contrato y con quién. Y la libertad de contratación es la autodeterminación para decidir de común acuerdo la materia de objeto de regulación, o sea, qué cosa se va a contratar, si es un contrato de bienes, es un contrato de servicios, etcétera. Después, el principio de responsabilidad económica, similar al de responsabilidad personal que hemos visto, llama a los actores económicos a asumir las consecuencias de sus decisiones económicas. Después, el principio de competencia y mercados abiertos hace alusión a que se procure que haya pocas o ninguna restricción al acceso a los mercados producto de decisiones políticas. En torno a la primacía de la política monetaria y la constancia de la política económica, la primera se refiere a garantizar la estabilidad del valor de la moneda y de los precios, lo que hace el Banco Central de Reserva, mientras que la segunda se refiere a la coherencia de las políticas económicas del gobierno que tienen que existir para asegurar la predictibilidad en las decisiones económicas de los principales actores económicos, personas, familias, empresas. Ahora, respecto de los principios reguladores, tenemos el de intervenciones conformes con la economía, y aquí también hay que detenernos un poco, porque eso es lo que comentábamos, ¿no? Que no es otra cosa que garantizar que las intervenciones del Estado no vulneren el mecanismo de libre fijación de precios en el mercado. Es decir, que la teoría de la economía social de mercado concibe dos tipos de intervenciones disconformes e intervenciones conformes. Las intervenciones disconformes son las que atentan contra ese mecanismo de libre fijación de precios en el mercado. Por ejemplo, un ejemplo clásico de una intervención disconforme del Estado en la economía, el control de precios. Y un ejemplo clásico de una intervención conforme del Estado en la economía, los programas sociales. Entonces se entiende de que la economía social de mercado procura que se promuevan más las intervenciones conformes por sobre las disconformes, ¿no? Después, el principio de política antimonopólica va dirigido a los monopolios artificiales, ¿no? Porque se parte de la premisa que para el correcto funcionamiento de un orden social de mercado no puede existir una plataforma de acumulación de poder económico desproporcionado que atente contra la libre competencia ya que puede significar el establecimiento de precios onerosos, ¿no? Que obviamente sabemos que el monopolio es cuando hay una sola empresa que tiene una posición de dominio en el mercado y a través de medios lícitos como legales asegura que nadie más entre en la competencia, que ninguna otra empresa entre a competir. Entonces, el principio de política redistributiva, ese también es un principio muy importante de la economía social de mercado. Está dirigido a fomentar ¿qué? La equidad, ¿no? Ya que la economía social de mercado es confrontativa con el pensamiento neoliberal, pero también con el pensamiento libertario. ¿Por qué? Porque la economía social de mercado sostiene que la desigualdad no debe de ser pues ni una consecuencia inevitable ni un estado deseable, sino todo lo contrario, es una consecuencia contingente y un estado indeseable sujeto a corrección inmediata, ¿no? Por ello, una adecuada política redistributiva a través de programas sociales orientados a la reducción de la pobreza, a través de programas sociales orientados al aumento del desarrollo social, eh, a la mejora de la empleabilidad, a la disminución de la desnutrición, son esenciales para el buen funcionamiento del mercado. Después, la corrección de externalidades. No son otro tipo, las externalidades son otro tipo de falla del mercado, ¿no? Que podemos definir como las situaciones en donde las personas, las familias o las empresas no asumen todos los costos o no reciben todos los beneficios que la realización de una actividad económica les podía reportar, ¿no? Por ejemplo, existen las externalidades positivas y las negativas. Las positivas, por ejemplo, cuando hay el descubrimiento de una cura para una enfermedad. El que la descubre no recibe todos los beneficios de ese descubrimiento. Y las negativas, por ejemplo, la contaminación de un río, ¿no? La empresa no se hace responsable totalmente de esa contaminación porque al final las personas involucradas, ya también sean animales del medio ambiente, eh, son las principales, las que van a asumir esas consecuencias negativas. Y la economía social de mercado obviamente procura que se favorezcan las externalidades positivas por sobre las negativas. Después, finalmente, la corrección de anomalías en el mercado de trabajo guarda vinculación con promover políticas de protección a los trabajadores y de promoción del empleo en condiciones de respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, ya correctamente informados de lo que implica realmente, o sea, estos principios, estos fundamentos ontológicos, sociopolíticos, económicos, esto es lo que realmente la economía social de mercado.
¿no? Ya correctamente informados de estos principios y lo que implica una auténtica economía social de mercado desde su teoría fundamental, queda por ver cómo es que nuestros marcos regulatorios han venido entendiendo este sistema de economía desde sus respectivas constitucionalizaciones, ¿no? Y cuáles han sido sus impactos en la vida económica nacional. Como se sabe, en nuestra historia republicana hemos tenido un total de 12 constituciones, 13 si contamos la constitución de la Confederación Perú-Boliviana, pero nos vamos a quedar con 12. Entonces, 12, ¿no? 8 en el siglo XIX, 4 en el siglo XX. Las del siglo XIX no merecen comentario para el tema que estamos tratando, que es constitución económica, porque desde la primera constitución de 1823 hasta la de 1867, todas en mayor o menor medida estuvieron bajo el influjo del liberalismo clásico, ¿no? De la época, en donde no había pues la necesidad de constitucionalizar disposiciones sociales o económicas para orientar la economía en un sentido u otro, porque se presumía que eran parte de un orden espontáneo, un orden natural, que se autorregulaba, que se autocorregía, ¿no? Entonces, es recién en el siglo XX, con el advenimiento de las problemáticas inherentes a la cuestión social, producto de los efectos de la primera y la segunda revolución industrial, en el ámbito del trabajo, que ya se va a producir la progresiva sistematización de los derechos sociales y económicos, en el marco del movimiento del constitucionalismo social. Y es dentro de este marco que también va a surgir el concepto de constitución económica. En el caso del Perú, una de las primeras constituciones pioneras en inaugurar el constitucionalismo social en nuestro país va a ser la Constitución de 1920, la que fue promulgada durante el Oncenio de Leguía, pero que tenía un título de las garantías sociales, ¿no? Pero como ese conocimiento, los avances sociales que trajo esta constitución solo serían nominativos, nominales, de nombre, por la situación de semifeudalidad que aún estaba presente en el Perú de ese tiempo y que el gobierno de Leguía no estaba interesado en superar porque también formaba parte de ese orden oligárquico, ¿no? Imperante, expresado en la historia peruana bajo el concepto que acuña Jorge Basadre de república aristocrática, ¿no? Entonces, es con la Constitución de 1933, promulgada durante el gobierno constitucional de Luis Miguel Sánchez Cerro, que realmente comienza a hacerse efectivo el constitucionalismo social, ya que se promulgan leyes, pues no, para la dignificación de los trabajadores, ¿no? Y así también la nueva Constitución va a reservar una parte para las garantías nacionales y sociales, en la Constitución de 1933, ¿no? Sin prejuicio de las innovaciones que introdujeron estas constituciones, la de 1920 y la de 1933, en materia de derechos sociales y económicos, aún no había como tal un capítulo económico en las constituciones peruanas, sino disposiciones muy dispersas. Esto va a cambiar con la Constitución de 1979. Aquí hay que hacer varias precisiones. Es la Constitución de 1979 la que por vez primera en la historia del constitucionalismo peruano reserva un título específico para el régimen económico, al mismo tiempo que introduce un sistema de economía en particular, bajo el nombre de Economía Social de Mercado, en su artículo 115. Así es, la economía social de mercado como en realidad es introducida en nuestro ordenamiento constitucional en la Constitución del 79, en clara alusión pues al modelo alemán que se estaba aplicando con éxito en ese tiempo y como así se evidencia el contenido de los debates de la Constituyente 78, ¿no? Asimismo, como tal, la Constitución 79, a diferencia de la del 33, la anterior, va a traer grandes avances e innovaciones en muchos aspectos de la regulación constitucional peruana que antes no existían, hay que decirlo, ¿no? Como por ejemplo la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy que es el Tribunal Constitucional en su artículo 296, la ampliación de derechos sociales y del trabajo en los artículos 42 al 57, los derechos a la educación, la ciencia y la cultura en los artículos 21 al 41, e inclusive la misma introducción que estamos comentando del modelo de economía social de mercado que fue en el artículo 115. Es decir, estas innovaciones se integraron en el sentido de que van a significar una modernización de las estructuras constitucionales, ya ampliamente desfasadas respecto de los cambios estructurales que se necesitaban hacer en la época. Tan es así que muchas de estas van a sobrevivir inclusive a la Constitución del 79, porque van a ser rescatadas por la Constitución del 93, que las va a tomar como base. Es decir, no se hizo un borrón y cuenta nueva, constitucional, sino que el espíritu, gran parte del espíritu de la Constitución del 79 está presente en la Constitución del 93, al menos en sus al menos en sus tres cuartas partes, lo que es un 75% y es bastante. Como se evidencia ilustrativamente en el capítulo de derechos fundamentales de la persona en la Constitución del 93, que es una clara herencia de la Constitución del 79, así como también la parte de los derechos sociales y económicos, como la de los derechos políticos y deberes. Entonces, sin prejuicio de esto, ya viene el pero, ¿no? Y retornando al tema de la Constitución económica, sin prejuicio de todo lo que hemos señalado, la particularidad de la introducción del modelo de economía social de mercado en la Constitución del 79 va a tener sus particularidades, sus matices. Porque recordemos que en el contexto de promulgación de la Constitución 79, nos encontrábamos en pleno auge del desarrollismo en Iberoamérica. El desarrollismo, como se recordará, era un marco de políticas que junto con el neokeynesianismo, la teoría de la dependencia
y el modelo de industrialización por sustitución de importaciones o modelo ISI marcarían las políticas públicas latinoamericanas durante gran parte de los 60 hasta mediados de los 70 y en algunas regiones inclusive hasta los 80. Políticas destinadas a qué? Al impulso de la industrialización, a la producción nacional, la intervención del Estado para lograr el pleno empleo y la estabilidad de los precios, y a superar el estado de dependencia económica respecto a las potencias occidentales, fueron su sello característico del desarrollismo. En ese sentido, si bien la Constitución de 79 reconocía las libertades económicas en sus artículos 42, 115, 131, y el diseño del marco regulatorio favorecía en algún sentido a ciertas libertades, la verdad es que el diseño como un todo del marco regulatorio favorecía más a las intervenciones disconformes del Estado en la economía por este influjo del desarrollismo que estamos comentando. Y así podemos identificar este influjo del desarrollismo en los artículos 111 de planificación de cumplimiento obligatorio y en los artículos 103 y 114 de actividad empresarial del Estado, el cual podría reservarse actividades de forma exclusiva, actividades y servicios de forma exclusiva, por solo citar algunos ejemplos concretos, ¿no? Sin embargo, esto produjo que, obviamente, un gigantismo estatal que terminó agotando la propuesta desarrollista en el exceso de gasto público y los procesos inflacionarios. Si bien la Constitución de 79 solo estuvo vigente por 12 años, que entró en vigencia desde el 80 hasta el 92, muchas prácticas que venían del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, particularmente el Estatuto del Gobierno Revolucionario, inspiraron gran parte de la regulación constitucional 79. Entonces, bajo el contraste con la experiencia económica peruana durante la vigencia del marco regulatorio 79, lo que se tuvo en realidad fue la introducción de una economía social de mercado limitada y orientada al desarrollismo, es decir, un enfoque pro-Estado, que cometió un error que la teoría fundamental de la economía social de mercado siempre advirtió, en el hecho que se favoreció en demasía a la justicia social en detrimento de las libertades económicas. Luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, se produjo el abandono de los proyectos desarrollistas y entramos en el periodo de impacto mundial y de auge del consenso de Washington, que inicialmente pensaba para América Latina, es decir, para países en desarrollo, terminó expandiéndose a escala global y aplicándose a países que salían de experiencias de economías planificadas. Y el Perú, luego de la debacle hiperinflacionaria del último proyecto desarrollista del aprismo, se acopló a la influencia hemisférica al consenso de Washington vía el proyecto neoliberal de Fujimori, ¿no? Esto también consta en los debates de la Constituyente, se puede inferir claramente de los debates de la Constituyente del 93. Y en ese sentido, cuando se reintrodujo la economía social de mercado en el artículo 58, esto ya sería bajo un enfoque promercado, obviamente, ¿no? Fortaleciendo las regulaciones sobre las libertades económicas y limitando la participación del Estado en la economía, como se aprecia en los artículos 58, el 59, el 60, el 62, solo por citar algunos, ¿no? Es decir, una economía social de mercado de nuevo limitada, pero esta vez orientada al neoliberalismo, ¿no? Ya que se eliminó toda referencia al principio de justicia social, a la función social de la propiedad, a las obligaciones sociales del Estado y a la planificación del sector público. Y en la práctica económica, esto devino pues que se pusiera mayor énfasis en el crecimiento económico y en el efecto derrame, dando por sobreentendido el desarrollo que se tenía que derivar de ese crecimiento, favoreciendo así otra vez a las libertades económicas, pero en detrimento de la justicia social. Entonces, lo que realmente hemos tenido en nuestras dos principales constituciones económicas ha sido una economía social de mercado limitada, ya sea por un enfoque pro-Estado, que estableció un capitalismo de Estado, o por un enfoque pro-mercado, que establecía un capitalismo neoliberal. Y que por esa misma razón han tenido impactos distintos, ¿no? Diferentes en nuestra forma de orientar nuestra vida económica. Si bien ambas introdujeron los principales principios fundamentales del orden social de mercado, luego de la revisión, obviamente, de la teoría fundamental, se puede precisar que la Constitución de 79 puso más énfasis en los principios reguladores por sobre los constituyentes, mientras que la Constitución de 93 ha puesto más énfasis en los principios constituyentes por sobre los reguladores. Y como hemos visto, esto influenciado por contextos históricos muy marcados, ¿no? Es decir, ambas constituciones corresponden a sus contextos históricos. Y como, sin embargo, estas experiencias, ¿no? Bajo la mirada crítica de la teoría fundamental de la economía social de mercado, sigue siendo una economía social de mercado pues lisiada, incompleta, aplicada de forma mermada, ya que una auténtica economía social de mercado establece el capitalismo social, que es básicamente similar a los modelos, bueno, al mismo modelo alemán y el mismo modelo de los, digamos, de los países nórdicos, ¿no? Entonces, que busca precisamente promover un equilibrio, una armonía entre el Estado y el mercado. Entonces, actualmente, en nuestro marco regulatorio constitucional vigente, el 93, constan los principios constituyentes de la economía social de mercado, ¿no? Y estos son parte de las innovaciones que deben mantenerse, ¿no? Por lo que ahora corresponde pasar a breves comentarios sobre qué tan eficiente ha sido nuestra constitución económica
actualmente conformada por 32 artículos, del 58 al 89, que regulan nuestro actual modelo económico, ¿no? Para cumplir los avances, para qué tan eficiente ha sido para cumplir los valores fundamentales de la economía social de mercado. Entonces, es de conocimiento pleno que si hacemos una comparativa entre los resultados macroeconómicos de los marcos regulatorios de 79 con el 93, la diferencia en el PBI, que es el principal indicador de la salud de una economía, que es el Producto Bruto Interno, y del crecimiento económico es pues abismal, ¿no? Antes de la vigencia de la Constitución Económica del 93, el Perú fue víctima de lo que el Banco Central de Reserva, a través del estudio de Yossi y Paniza, llamó las 3 décadas perdidas. Si América Latina en ese periodo perdió una década, el Perú perdió 3, ¿no? En referencia a un periodo de grandes crisis económicas a partir de 1975 en adelante, siendo la más grave la que se produjo en el 87-90 con Alan García, ¿no? En su primer gobierno. La recuperación desde la vigencia del marco regulatorio constitucional económico del 93 es lo que se conoció como el milagro económico peruano, pasando el crecimiento promedio anual del PBI del 0% en el periodo 80-92 al 4,6% durante el periodo 93 a 2021. Hasta aquí se podría afirmar que la Constitución Económica 93 respecto a la 79 es la que más ha cumplido con los objetivos de los principios constituyentes de la economía social de mercado, ligados a las libertades económicas. Ahora, ¿dónde comienza la crítica? Es que sin perjuicio de los claros avances que trajo la Constitución Económica 93 y de los resultados positivos en términos macroeconómicos, porque lo macro es el comportamiento general de la economía, ¿no? A través de la medición del PBI y también de la tasa de desempleo. Se comenzó a registrar en datos y estadísticas de percepción un fenómeno que el economista y docente emérito de la Universidad del Pacífico, Jürgen Schult, llamó la disrupción entre el bienestar macroeconómico, anunciado por el gobierno, reflejado en el crecimiento económico expresado en el PBI, y el malestar microeconómico, que es percibido por la ciudadanía, porque lo microeconómico es ya el comportamiento de las personas, de las familias y de las empresas en particular. Obviamente tiene otros índices de medición, otros indicadores, como por ejemplo el desarrollo social efectivo, el coeficiente de Gini, el índice de desarrollo humano, el estado de la infraestructura social, los datos estadísticos sobre percepción de la desigualdad. Es decir, el PBI, si bien es un buen indicador para medir la salud en la economía, no te da todos los datos de otros aspectos que también son relevantes. Esta disrupción que se ha verificado constante hasta nuestros tiempos y que se hizo más evidente en el periodo de la pandemia de COVID-19 por el estado deficiente de la infraestructura social, de la infraestructura pública en salud y de servicios, nos muestra que el marco regulatorio constitucional económico del 93, a pesar de los avances y de los innegables aportes a la libertad económica, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y de haber contribuido efectivamente en el crecimiento económico peruano, y por ello fue eficiente en brindar seguridad económica y tutelar el crecimiento, no ha sido eficiente para lo que corresponde al desarrollo social, que aún mantiene taras importantes que deben ser superadas para que este crecimiento se traduzca pues en bienestar generalizado y no solamente focalizado. Lo que determina que el importante, o mejor dicho, lo que determina que el régimen económico constitucionalizado vigente tiene una deuda importante con los aspectos de compensación social que hacen posible democratizar el crecimiento económico, para que impacte en todos los sectores sociales, principalmente los más vulnerables, ¿no? Entonces, ahora, en este punto surge una pregunta que también respondimos como parte de nuestra investigación. ¿Qué tiene que ver la constitución económica con la gestión pública? Porque no son pocos los profesionales del derecho y la economía que señalan que la disrupción evidenciada por Schulz no tiene absolutamente nada que ver con la constitución económica, sino con una inadecuada ejecución de lo que ya está normado, ¿no? Es decir, que el problema únicamente sería de gestión pública y nada más, ¿no? Que no es constitucional. O dicho de otra forma, que los problemas de hacer partícipes a todos del crecimiento económico se reduce a un tema que es de competencia exclusiva de la gestión pública, de la política económica, y no tiene nada que ver con la constitución económica. Bueno, en nuestro trabajo sostenemos una visión sintética, equilibrada, ¿no? Como la misma economía social de mercado nos recomienda, en donde detallamos que la gestión pública precisamente efectiviza los principios y derechos que se encuentran constitucionalizados, ¿no? En ese sentido, una mejora de la calidad normativa contribuye ciertamente a la mejora de la orientación de las políticas públicas, porque ningún régimen de tutela de derechos es realmente efectivo si carece de garantías constitucionales. Y esta es la importancia de que algo esté dicho o no de tal o cual forma en la Constitución económica en este caso, ¿no? Porque de la gestión pública derivan las políticas públicas, pero todas estas derivan de principios y derechos constitucionalizados. En ese sentido, la mejora de la calidad normativa no genera pues ipso facto la mejora de las políticas públicas, ¿no? Porque los efectos de los marcos regulatorios, en términos de resultados, como hemos visto, se aprecian en el mediano y en el largo plazo, algo que fue evidente en la diferencia de resultados de los marcos regulatorios constitucionales del 79 y del 93, que ya hemos visto, ¿no? En ese sentido, un proceso de modernización del Estado y de la gestión pública no es ajeno por ello, pues, a la mejora de la calidad normativa que también debe estar presente.
Por ello, ambos, mejora de la calidad normativa y mejora de la gestión pública, son complementarios, ¿no? Contribuyen a la mejora de la calidad de la democracia. Si una democracia no contribuye en términos de resultados a generar valor público y satisfacción del ciudadano, es cuando se comienzan a gestar soluciones al margen de la democracia. Y acá tenemos unos ejemplos prácticos. En Suecia, por ejemplo, los índices de satisfacción con la democracia política y económica oscilan entre el 80 y 70% en positivo. Mientras que en el Perú es en negativo. 72.3% de peruanos piensa que la democracia funciona mal o muy mal. La mejora de la calidad normativa no es el todo del proceso de democratización del Estado, pero se constituye una parte importante y fundamental de este mismo proceso. Entonces, pese a los esfuerzos de las 3 décadas que han pasado desde la vigencia de la Constitución Económica 93 y en opinión compartida con el Instituto Peruano de Economía, aún hay brechas importantes en infraestructura social, en reducción de la desigualdad y mejoras en una efectiva igualdad de oportunidades que, lejos de ser cuestiones exclusivas de la gestión pública, como hemos visto, no deben estar disociadas de la mejora de las estructuras normativas que hacen posible su corrección y que tutelan precisamente el crecimiento y hacen posible que este crecimiento se plasme en el desarrollo social económico equilibrado, para garantizar así el buen funcionamiento del Estado democrático en materia económica. La reforma constitucional económica es parte de ese proceso de mejora de la calidad normativa. Y esto último es parte del concepto de la calidad de la democracia, ya que la democratización se da cuando un régimen político está más cercano a los ideales y valores normativos de la democracia. Y solo basta ver el actual estado de nuestra democracia política para reconocer que la problemática de nuestra democracia económica es una extensión de las deficiencias de nuestro sistema político. Ahora, ¿por dónde comenzar? ¿Qué reformas necesita la constitución económica actual? Precisamente nuestro trabajo se centró en la mejora de 10 artículos, que se corresponden con los capítulos de principios generales, del ambiente y los recursos naturales y de la propiedad, que siempre son los más álgidos en los debates de izquierdas y derechas. Dado que sería extenso comentar cada mejora propuesta en los 10 artículos, invitamos a revisar nuestro trabajo, que está colgado ya en redes, donde pueden encontrar pues, ¿no? la explicación pormenorizada, detallada de lo que estamos comentando. Pero para la presente nos damos por satisfechos con explicar mejor el artículo 58, que es la piedra basal de la que partimos para proponer el resto de mejoras para que el régimen económico se encuentre debidamente orientado a una auténtica y real economía social de mercado. Entonces, la lectura actual del artículo 58 dice lo siguiente: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Lo que primero hay que comentar es que, partiendo de la premisa del constitucionalista alemán Konrad Hesse, de que la Constitución no está escrita en piedra y como tal es perfectible en el tiempo, y de que la regulación constitucional debe estar orientada a procurar evitar los escollos de la problemática en la interpretación constitucional. Es por ello que la técnica legislativa constitucional, siendo de carácter abierto y amplio, no por ello significa que debe ser pobre y difusa a la hora de la redacción. Y lo que convergen los críticos de este artículo, que precisamente son los autores, los constitucionalistas Quesada y Ochoa y el jurista Fernando Segado, es que si bien consagra el sistema de economía social de mercado como principio general del régimen económico, se nos muestra como insuficiente en precisar la naturaleza y alcance de lo que implica al menos un orden social de mercado, para orientar debidamente, adecuadamente a los actores, a los operadores jurídicos y económicos, aunado al hecho que los mismos principios valorativos de la economía social de mercado se encuentran ausentes, en específica alusión al principio de justicia social. Entonces, si se quiere mejorar la orientación del régimen económico a una real economía social de mercado, este artículo debe mejorarse. Mejora cuya propuesta es la que vemos en pantalla, ¿no? Sería básicamente la lectura así. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta sus políticas a proteger y fomentar las libertades económicas en armonía con la realización de la justicia social, para así promover el desarrollo humano sostenible. Asimismo, cuida y garantiza tanto el buen funcionamiento del mercado como la equidad, esto último a través de regulaciones dirigidas a corregir los posibles efectos negativos de la competencia, removiendo los obstáculos que limiten la igualdad de oportunidades. Entonces, aquí tenemos un artículo totalmente calibrado con nuestra teoría fundamental de la economía social de mercado, no solamente con nuestra teoría, sino también con la praxis de este modelo en las naciones en las que se ha aplicado, en las que ha funcionado rotundamente. Pero obviamente también esta redacción también está aclimatada también al contexto peruano, ¿no? Y es así, de esta forma, como hemos procedido con los artículos 59, 60, 61, 62, 65. Y se ha propuesto la inclusión de nuevos artículos, como por ejemplo el de planificación estratégica del Estado,
porque hay todo un tema con el CEPLAN. Ahí tendría que explayarme en demasía sobre ese tema, que también es vinculado a una tesis de maestría que estamos haciendo sobre el impacto de la gestión por resultados en el desarrollo del CEPLAN digamos, a este indicador, ¿no? Entonces, ya terminando la presente, como reflexiones finales, la necesidad de garantizar mayores estándares de calidad democrática en lo económico ha demostrado ampliamente que la reforma mínima, pero sustancial de nuestra Constitución Económica 93 es imperativa y necesaria, por las disonancias encontradas entre lo teórico y la práctica regulatoria, y entre la bonanza macroeconómica anunciada por el gobierno y el malestar microeconómico percibido por la población, a fin de optimizar debidamente el modelo económico a la efectiva realización de los valores sociales fundantes que le son inherentes y así garantizar una mejor orientación de los actores políticos, jurídicos y económicos, sobre los que descansa la dinamicidad de la vida económica de la nación. Y esto porque en las cíclicas polarizaciones sociopolíticas del Perú, que enfrentan visiones de izquierdas y derechas, no vemos otra cosa que dos constantes que se repiten. La primera constante, a la par de cuestiones de orden inmediato, siempre desemboca y redunda en la problemática constitucional. Y la dicotomía es también la misma, nueva constitución o continuidad constitucional, ¿no? Sin embargo, entre estas visiones disyuntas, la segunda constante también es siempre la misma. Una izquierda que no propone, digamos, una izquierda que propone cambios radicales sin criterio técnico y una derecha que no propone cambios, o cambios tímidos e intrascendentes. Entonces, el único punto que hay en común entre estas posiciones disyuntas es el acriticismo, ¿no? Entre estos extremos, obviamente, es imposible el diálogo, siendo por ello que se afirma la importancia de las investigaciones en el campo del derecho económico, particularmente derecho constitucional económico, como el laboratorio de ideas más idóneo para orientar correctamente las visiones políticas y las aspiraciones sociales en materia jurídica económica. De lo contrario, se corre el peligro de llegar tarde a los procesos de transformaciones sociales para influenciar positivamente con sus contribuciones y no dejar con ello que los populismos constitucionales, tanto de izquierda como de derecha, populismos que animados por la pasión y no por la razón político-jurídica, causen estragos a las estructuras nacionales, como ya el Perú experimentó en tiempos no tan lejanos y cuyas secuelas aún entorpecen nuestra visión política de las cosas. En síntesis, esperaremos a que las exigencias sociales degeneren en otra gran polarización política para recién proponer ajustes y mejoras o a nuestras estructuras jurídico-económicas que se encuentren en el centro del debate jurídico-político, para preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. Consideramos que los trabajos en derecho económico constitucional económico tienen la particularidad de poder ser preventivos y de por ello servir a mejores ajustes necesarios que la praxis socioeconómica peruana ha hecho evidente, ¿no? La economía social de mercado es un buen sistema de economía para nuestro actual estadio sociohistórico, pero no es correctamente comprendido por los actores políticos y empresariales nacionales, y también necesita aclimataciones derivadas de las diferencias culturales entre Alemania y el Perú, por lo que aún tiene mucho que ofrecer al potenciamiento emergente de nuestra nación, siendo el mensaje la misma de la mano de sus fundadores de la Escuela Alemana de Friburgo en el Wohlstand für alle, bienestar para todos. Muchas gracias. Gracias, Israel, por tu conferencia. Ha sido muy, muy ilustrativa. Creo que hemos comprendido de qué se trata la economía social de mercado desde tu exposición. Eh, si puedes dejar de compartir, no sé si entre el público que asiste exista alguna inquietud, alguna pregunta. Yo voy a empezar con una, Israel, que te pido que contestes, digamos, con un poco de perspectiva. Está muy lejos, obviamente, que hagamos unos ajustes constitucionales a cómo es nuestra realidad. Eso podría ser atenuado con un buen gobierno, con una buena gestión pública que tienda a lograr el texto que tú propones, porque que lleguemos, digamos, a una modificación constitucional está bastante lejano, porque hay mucha resistencia, ¿no? O sea, el modelo económico no se toca, tóqueme cualquier cosa, pero eso no me lo toquen. Ya, pero dejando las cosas como están, ¿es posible que un gobierno bueno, en el sentido de respetuoso de este equilibrio que tiene que lograrse una economía social de mercado, pueda lograr un buen resultado? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque como habíamos comentado, la simbiosis entre gestión pública y reforma normativa es consustancial. Entonces, si es que hay un buen gobierno que tiene buena política económica, que tiene buena política social, yo creo que sí, porque la gestión pública lo que va a hacer precisamente a partir de un enfoque de gestión por resultados es mejorar los índices y mejorar los estándares de satisfacción ciudadana. Entonces, pero también producto de esto
si es que obviamente este hipotético buen gobierno que, que tengamos en los próximos, no sé, 5, 10, 20 años, lo que se tarde en llegar a ese buen gobierno, hipotéticamente, si es que está orientado a estas grandes transformaciones que necesita el país para ser una potencia emergente, entonces va a necesitar de todas maneras igual también hacer reformas constitucionales o mejoras normativas, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que también se puede hacer a la inversa, porque si partimos de la idea de que tanto gestión pública como mejora de la calidad normativa son un binomio, son una dupla, entonces puede darse de las dos formas, ¿no? Con la mejora de la gestión pública, lo que también va a devenir en mejora de calidad normativa, o con la mejora de calidad normativa que también se pretende que inspire la gestión pública, pero también de la mano de una mejora de la misma gestión pública. Entonces yo creo que sí. Bien, otra pregunta, Israel, es que cuando uno estudia la historia del constitucionalismo norteamericano, por ejemplo, se llega a entender desde la perspectiva de este estudioso del derecho constitucional, Giovanni Sartori, que estamos, cuando hablamos de una constitución neutra, ¿no? De una constitución donde sirva para que simplemente esas estructuras hagan lograr objetivos. ¿Qué opinas tú de este concepto de constitución neutra? Porque Latinoamérica siempre ha sido un espacio en el que las constituciones han sido demasiado ideologizadas, ¿no? Pero ¿qué opinas tú en contraste a esto con el tema de un constitucionalismo neutro? Claro, digamos, ahí entramos a un debate, una discusión sobre las diferencias de sistemas que también han sido influenciados mucho por la cultura de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, el sistema anglosajón, como usted bien comenta, más se trata, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos ha sido la misma de siempre de la Revolución Norteamericana, ¿no? Y se ha ido con el sistema de enmiendas, ¿no? Entonces, pero en el caso de Latinoamérica el contexto es otro. Siempre hemos tenido cambios constitucionales, ¿no? De borrones y cuentas nuevas, algunos que han efectuado arrastres, contribuciones, pero al final siempre, cuando se entrábamos un cambio de sistema político, siempre el sello característico era nueva constitución, ¿no? Entonces, esa es parte ya, digamos, yo creo, de una característica de que puede explicarse ya desde un sentido también sociológico, diría yo, ¿no? De lo que somos, de nuestro etos particular, ¿no? De lo que, por ejemplo, el pensador de la utopía andina, Flores Galindo, hablaba sobre buscar un Inca, ¿no? Entonces, siempre en nuestra sociología, en nuestro etos característico, culturológico, hemos siempre buscado un gobernante fuerte que resuelva todos los problemas nacionales, ¿no? Y obviamente, como este gobernante fuerte necesita un nuevo marco normativo para sustentar todo su proceder, entonces la idea siempre de los cambios normativos radicales siempre han acompañado a esta idea de la utopía andina, ¿no? Entonces yo creo que ya digamos, es entender un poco las diferencias sociológicas entre civilizaciones, ¿no? La civilización anglosajona y la civilización latinoamericana, ¿no? Pero obviamente no quiere decir de que esto sea, pues, no, un fin de la historia, ¿no? O sea, de que siempre tengamos que tener como base estos cambios normativos, estos cambios constitucionales cada vez que hay un sistema político nuevo, ¿no? También se pueden rescatar cosas del sistema anglosajón, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí el tema, ¿no? Ahora, haciendo un símil con Chile, Chile viene de un gobierno militar que estableció una determinada orientación económica con los Chicago Boys, etcétera, ¿no? Entonces, impulsó, paradójicamente hablando, a Chile y entrega a un periodo constitucional que es el que viven ellos. Haciendo el símil en el caso del Perú, esa suerte de impulso sería lo que vivimos con Fujimori, la modificación de la Constitución del 93. En el caso de Chile, si mal no estoy informado, hay más gobiernos de tinte socialista que de derechas, ¿no? Pero la constitución se mantuvo bien, hubo muchas reformas, pero eso sí, hubo problemas en la gestión de gobierno de las derechas que este economista, abogado economista Axel Kaiser siempre señala, porque él escribió un libro de Chile que se viene, un poco vaticinando que esa mala gestión, incluso de derechas, iba a desembocar en lo que desembocó ahora, estar a puertas de una constitución, que era una constitución, la verdad, el proyecto que se desaprobó en el referéndum era una constitución que iba a ser de Chile un desastre, ¿no? Porque en esa constitución todo el mundo había puesto lo que yo quería, pero nadie había puesto aquello que era fundamental para que todo salga adelante, de manera que esa constitución era un desastre, y nosotros
Y nosotros en algún momento decíamos, como Chile está haciendo, necesitamos otra constitución y esas voces siempre se dan. Por eso yo creo que convergemos un poco en el tema, hay mucha responsabilidad de quien llegue al gobierno de un país, de en verdad hacer una buena gestión pública hasta que los ajustes constitucionales tengan que venir. ¿Es válida ese paralelismo con Chile, Israel? Yo creo que sí hasta cierto punto, porque por ejemplo muchas instituciones que se probaron en el Chile de Pinochet se trasladaron que al Perú, como por ejemplo el tema de las AFPs, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí, y precisamente también lo que está pasando en Chile es, como tú me mencionas, ¿no? O sea, tenemos un deterioro de la gestión pública y cómo este deterioro de la gestión pública, porque ahí hay algo que también lo menciono en mi trabajo, que es la relación entre gestión pública y instrumentalización, o mejor dicho, debida plasmación de los valores sociales que las constituciones prefiguran, ¿no? Entonces, la gestión pública, la gestión pública lo único que hace es ejecutar, cumplir lo que está normado, ¿no? Pero si hay una disociación, o como se llama, una disrupción entre la gestión pública y entre lo que la norma como valorativamente nos indica que debe cumplirse, entonces ahí se comienza ya a generar rupturas en el sistema político, rupturas en el sistema jurídico. Y obviamente esto va a generar, pues, no que la población demande reformas. Y como esto lo tenemos, creo que es un aspecto en cierto punto generalizado en América Latina, en Iberoamérica, tenemos esta problemática de que la política pública, o mejor dicho, la gestión pública, uno no genera valor agregado, no genera valor público. ¿Qué significa valor público? Generar satisfacción con el ciudadano, ¿sí? Que el ciudadano se sienta satisfecho con su Estado, ¿no? Entonces, que el Estado social y democrático de hecho realmente sea un Estado social y sea un Estado democrático, ¿no? Entonces, ahí un poco con lo que comentábamos con los niveles de satisfacción en diferentes sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que centrarse la gestión pública en generar valor público? Que no es otra cosa que generar satisfacción en el ciudadano. Si el ciudadano está insatisfecho con su democracia, entonces va obviamente a correr a opciones autoritarias. Si el ciudadano está insatisfecho con su economía, que supuestamente es de mercado, entonces va a correr a otras opciones que obviamente niegan la economía de mercado. Entonces no se va a sentir satisfecho con el Estado le falla. Cuando el Estado le falla es cuando comienzan a surgir las opciones al margen de la democracia, al margen del Estado de Derecho, y después obviamente los actores, los principales actores, que son los políticos, se preguntan cómo llegamos a esta situación, ¿no? Y así, ¿no? Gracias, Israel. ¿Alguien entre el público que desee preguntar, por favor? ¿Alguna participación? ¿Alguna pregunta? Bien. Creo Buenas que noches. Israel. Sí, Yo sí, quisiera sí. hacer una pregunta, por favor. Sí, Rosy, te escuchamos. Sí, muchas gracias. En principio quisiera felicitar a nuestro expositor. Bien interesante la exposición, la charla que nos ha dado. Me gustaría, por favor, no sé si de repente me estoy saliendo un poco del tema, pero me gustaría conocer su opinión. Hace mucho tiempo atrás se habló en algún momento de en el Perú aplicar un impuesto a la riqueza. Entonces, me gustaría conocer cuál es la opinión que usted podría darnos sobre esta posible implementación que se hubiera dado en un momento de este impuesto a la riqueza en el Perú. ¿Usted considera que esta sería de repente una medida efectiva para reducir la desigualdad económica y, qué sé yo, de repente aumentar la recaudación fiscal o cree que podría tener efectos negativos en la economía? Muchas gracias. Hay una parte en mi trabajo que también trato un poco sobre ese tema, que es política redistributiva. Y obviamente los impuestos ayudan, obviamente, a la política redistributiva. Es un tema de debate muy, muy arduo. Yo también tengo una columna que también trata sobre ese tema. En ese tema me acuerdo que en pandemia también surgió ese debate que se llama el impuesto solidario. Entonces, yo creo que por lo general el sistema de impuestos cumple una función social, ¿no? El sistema de impuestos, porque el sistema de impuestos ayuda al Estado a financiarse y a financiar los servicios públicos que precisamente son para generar una igualdad de oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando en este contexto actual tienes un Estado que recibe impuestos, digamos, mejor dicho, tienes un Estado que cobra impuestos, que hay dinero, que hay presupuesto y no lo utiliza de forma adecuada? Mm. Tenemos la infraestructura social
¿no? A punto de colapsar la salud, siempre lo mismo, a pesar de las, de los correctivos de última hora que se hicieron cuando creció la pandemia, igual las clínicas, las postas, los hospitales públicos, sí en una situación pues que deja mucho que desear. Entonces, un impuesto a la riqueza, como se planteó en su oportunidad, digamos, en este contexto actual de un gobierno, de un Estado que carece de una adecuada gestión pública, no lo vería, digamos, que genere el efecto esperado, ¿no? Porque hay en otras latitudes, por ejemplo, en los países nórdicos hay una fuerte tributación, por ejemplo, hay una fuerte tributación, pero el Estado ahí sí te cumple. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que para el Perú sí no sería adecuado por el momento, ¿no? Pero porque no cumpliría su objetivo, ¿no? En el contexto porque la gestión pública aún seguiría siendo deficiente y los servicios públicos, aún a pesar de que habría ese impulso más de ese ingreso por ese impuesto recaudado, aún así la calidad de la ejecución del gasto público seguiría siendo, no digamos, deficiente, ¿no? Entonces, lo que hay que mejorar en realidad es la calidad de ejecución del gasto público, ¿no? Hay que mejorar la planificación estratégica del Estado, porque eso, eso lo dice el mismo CEPLAN. Pero precisamente ahí empalmo, y qué bueno que has hecho esa pregunta, porque ahí empalmo con mi tesis de maestría. Esto es una tesis de maestría que se llama Análisis de la contribución a la gestión por resultados en el desarrollo del CEPLAN. Porque el CEPLAN dicen, ¿no? Dices, ya, te vas a la ley del CEPLAN y te dice, el CEPLAN tiene como función, su principal objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del Perú, ¿no? Entonces, han pasado 17 años desde la creación de ese plan, ¿y cuál es el desarrollo sostenible del Perú? Todavía hay esa disrupción entre lo macro y lo micro, todavía hay problemas de desigualdad, todavía hay problemas de igualdad de oportunidades, todavía hay problemas de infraestructura social deficiente. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado realmente? Entonces, por ejemplo, en ese trabajo veo ese tema. ¿Cuál es realmente la contribución del trabajo del CEPLAN a este indicador que es la gestión por resultados en el desarrollo? Si la gestión por resultados en el desarrollo te mide, ¿no? Diferentes dimensiones, indicadores para ver cuánto ha avanzado tu estado en tu gestión pública eficiente. Entonces, ese es, por ejemplo, otro trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la respuesta. Gracias, Israel. Hay una pregunta en el chat que te la leo. ¿Usted considera que esta Constitución del 93 en la economía social de mercado se aplica a nuestra realidad o se requiere mejoras? ¿Qué piensa? Como se ha comentado, yo creo que sí se requieren correctivos, calibraciones, mejor dicho, aclimataciones, ¿no? Del contexto al que se ha buscado aplicar, ¿no? Porque como comentábamos en la parte histórica, en la parte teórica, es un modelo importado de economía, ¿no? Es un modelo importado de Alemania. Entonces, obviamente, no se va pues sujetar correctamente a los cánones, como comentábamos, pues no culturales, sociológicos del Perú al 100%, ¿no? Entonces yo creo que sí se necesitan mejoras, reformas para poder calibrarlo a la realidad nacional. O obviamente, ese es el primer peldaño, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Si analizamos los procesos de potenciamiento emergente de economías como por ejemplo China, Rusia, Singapur, Corea del Sur, que ahora son potencias económicas, lo que revisamos es pues que ellos crean marcos económicos propios, no copian, no es un simple copiar y pegar, es un aspecto creativo. Entonces, si nosotros creemos, vamos digamos, a querer reafirmar un Estado-nación independiente, soberano, con desarrollo tecnológico, vamos a tener que de alguna manera crear algo para nosotros mismos también. Entonces, eso implica hacer los ajustes propios a la economía social de mercado, pero en algún momento vamos a tener que superar ese modelo por un modelo peruano de economía, ¿no? O por un sistema nacional de economía, como decía el filósofo económico social Fichte, ¿no? Que también alemán también, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? Entonces, ese sería básicamente, creo. Gracias, Israel, por tu paciencia en responder nuestras preguntas y intercambiar tus ideas. Gracias por tu tiempo, Israel. Doctor Murillo, ¿me permite, por Ah, favor, una sí, pregunta? Warner, disculpa, Warner, puedes preguntar. Muchas gracias, doctor Murillo, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar al expositor por la brillante exposición que hemos tenido a bien disfrutar en este pequeño tiempo. Quisiera compartir nada más una pequeña inquietud que tengo, ¿no? Le he escuchado atentamente decir que, bueno, aún el modelo de economía social de mercado que está pues consagrado en la Constitución requiere todavía de una forma de aclimatarse todavía, ¿no?
que hay que hacer algunas perfecciones. Sin embargo, yo creo que este modelo de economía en realidad ya se había aclimatado. Y lo que no va a la par más bien es digamos, la parte orgánica del Estado, ¿no? El aparato del Estado. El Estado es el que no va de la mano con el modelo de economía social de mercado. En ese sentido, ¿no crees que lo que tendría que reformarse no es tanto el modelo de economía social de mercado, sino lo que tendría que reformarse más bien serían grandes reformas estructurales de la estructura del Estado, la parte orgánica del Estado, para el buen funcionamiento de la economía? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Yo creo que precisamente también hay una parte interesante en el trabajo en donde analizo la relación entre lo político y lo económico, ¿no? Yo creo que es una simbiosis ineludible, ¿no? Y yo creo que, como también comentábamos en la parte de la teoría, así como la democracia política fue pensada para generar pesos y contrapesos para evitar la concentración del poder político o la degeneración del poder político y no generar resultados, igualmente también la democracia económica cumple también esa misma función, ¿no? Entonces, si es que lo político va mal, obviamente la orientación de la política fiscal, de la política tributaria, de la política económica también va a ser afectada por esas deficiencias y viceversa. Entonces yo creo que es una simbiosis ineludible, creo yo. Por ejemplo, porque yo lo que he evidenciado a través del análisis de estos artículos de la Constitución es que tienen una deficiencia en los aspectos de compensación social, ¿no? Entonces, creo que eso también no debería invisibilizarse, sino debería tomarse nota, ¿no? Para a efectuar correctivos mínimos en realidad, ¿no? Pero también es importante, ¿no? La mejora de la estructura, pues, no orgánica del Estado también, ¿no? O sea, yo creo que son cosas que van de la mano. Lo político y lo económico van de la mano. Y creo que toda mejora política implica también una mejora en la política en general, ¿no? Porque la política no solamente es política social, política fiscal, política tributaria, es política económica, es política tecnológica. La política se expresa en muchas aristas, ¿no? Entonces yo creo, lo veo de forma un poco más panorámica, ¿no? Un poco más integral, ¿no? O sea, todo, una visión sistémica, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero sí es adecuado tu entender también porque se necesitan también mejoras en el aspecto de la estructura orgánica del Estado para hacerla más eficiente en su funcionamiento, ¿no? Y también esto también va a impactar también en los aspectos económicos también. Entonces, digamos que es una simbiosis, es una complementariedad entre lo político y lo económico. Al menos esa es la idea que se muestra en el trabajo que he hecho, ¿no? Israel, muchísimas gracias. Continúo con el agradecimiento que te estaba haciendo. Gracias por también la pregunta de Warner, muy oportuna. Te mando un agradecimiento desde el Cusco, un abrazo desde el Cusco. Desde ya eres parte de Cátedra Cosco. En cualquier momento tú puedes usar esta plataforma para exponer tus ideas y ten la seguridad que de vez en cuando tocaremos tus puertas para que nos vuelvas a ilustrar en los temas que son obviamente de tu dominio. Te dejo el uso de la palabra para que te despidas de nosotros. Muchas gracias, doctor Fernando. Es un gusto conocerlo también. Y nada, estoy dispuesto a cualquier invitación posterior. Ha sido muy enriquecedora esta charla, las preguntas también, y porque ayudan precisamente a continuar investigaciones en el mismo sentido, ¿no? Porque esto no se tiene acá, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que también yo comentaba en la parte inicial sobre el tema de los contratos ley, por ejemplo. Contratos ley también es un tema muy debatido, muy discutido, muy de posiciones encontradas, y no encuentras una posición tampoco centrada, equilibrada, por ejemplo. También yo tengo una parte específicamente donde analizo el tema de los contratos ley, por ejemplo, ¿no? Y así, un montón de cosas. El tema también analizo el tema de la planificación estratégica del Estado, analizo también el tema, ¿no? Eh, por ejemplo, de la subsidiariedad también, ¿no? Cómo se entendió la subsidiariedad de forma restringida, de forma amplia. Entonces, son varios aristas, ¿no? El tema de la gestión por resultados también. Entonces, lo que pasa es que lo que necesitamos ahora en el Perú es más es Israel, pensar cómo queremos el país en adelante, ¿no? Eso sería. Y agradezco mucho, mucho la oportunidad. gracias, Israel. Una última pregunta. ¿Cómo podemos acceder a tu trabajo? ¿Es posible acceder por alguna dirección? ¿Me la puedes Sí, enviar por interno y yo sí, la difundo? ¿Sí? ya, sí, Muchísimas listo. gracias. Gracias, Israel, por tu tiempo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Gracias.